Damos inicio al siguiente panel. Por favor, presentación. Derecho de autor versus derecho de autor. Megan Carpenter, decana de la Facultad de Derecho Franklin Pierce de la Universidad de New Hampshire, Estados Unidos. Juan Manuel Díaz, jefe jurídico de Caracol Televisión, Colombia. Moderadora, Pamela Guicholt, asociada, encargada del área de tecnologías de la información y comunicación en la propiedad intelectual de Aroki Lindner, México. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto y un placer poder estar aquí con ustedes. Debido a que tenemos aquí panelistas de diferentes países y lugares, yo creo que lo vamos a hacer en inglés, salvo que alguien de ustedes tenga votación en contra. Creo que es mucho más sencillo y más armonioso. Entonces, pues bueno, empezaremos. I think that this is one of the most interesting. Creo que este es uno de los temas más interesantes que hemos estado hablando en el último año, porque los derechos de autor es algo que siempre llama nuestra atención y los derechos de autor siempre se ven complicados, y cuando estamos lidiando con algo muy nuevo y muy disruptivo en la tecnología, creo que es cuando tenemos que discutir sobre esto bastante. Así que en este caso tenemos dos panelistas muy diferentes. Meg viene de los Estados Unidos. Ella es una decana de la Universidad de New Hampshire, como estábamos escuchando hace unos minutos. Y Juan Manuel está en Colombia, en el área práctica. Él está en la televisión Caracol. Así que creo que aquí tenemos una mezcla de opiniones y qué es lo que está ocurriendo no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Creo que podemos comenzar con Meg. ¿Qué es lo que tú tienes para decir en este tema? Muchas gracias, Camila. Gracias a CIPI por tenernos aquí. A través de la historia, nuestros avances tecnológicos que hemos visto ha redefinido el entendimiento de la creatividad en el ambiente de derechos de autor. Así que lo que quiero que hagamos es hablar un poco, no traslapar muchas piezas individuales, sino de la empresa, la cámara, la inteligencia artificial. Cada innovación ha expandido los bordes de lo que es posible. Y quién sabría que con la invención de la cámara estaríamos tomando imágenes de nuestra comida en restaurantes todo el tiempo. Así que mientras navegamos estas conversaciones y en estos 2 días que vamos a tener, quiero que recordemos algo. Y esto es que es contrario a lo que típicamente digo. Cuando estamos hablando de nuevas tecnologías, estamos hablando de la perspectiva legal y los marcos. Y a menudo digo que no necesitamos algo nuevo, no necesitamos crear marcos nuevos para el metaverso. Lo que tenemos es suficiente, pero no quiero distraerme con esto. Creo que los protocolos de inteligencia que tenemos globalmente es algo muy sólido. Pero de alguna manera eso es, aunque es verdad aquí, en otras maneras la inteligencia artificial de verdad han cambiado el juego y es retador ver los fundamentos de los protocolos de inteligencia. Estábamos discutiendo esto ayer en la noche en la recepción. ¿Qué es esta inteligencia? Esto también surgió en el panel anterior. ¿Qué es la propiedad del autor? ¿Qué es ser creativo? ¿Qué es tener esta herramienta que genera un trabajo creativo? Así que el lenguaje y cómo lo enmarcamos es importante. Así que es importante que tengamos esta discusión. Este es Steve Jobs hablando en Santa Clara. Lo que diría es
Cuando creces, tiendes a escuchar que el mundo es como es y que tu vida es solo vivir tu vida dentro del mundo, sin intentar golpearte con los muros demasiado, tener una buena familia, divertirte, ahorrar algo de dinero. Pero la vida, esa es una vida muy limitada. La vida puede ser mucho más grande cuando descubres un factor y eso que cada cosa que está a tu alrededor que fue vida ha sido creado por personas que no fueron más inteligentes que tú. Y tú puedes cambiarlo, puedes influenciarlo, puedes construir tus propias cosas que las personas pueden utilizar. Y el minuto en el que tú comprendes que puedes tocar la vida y empujas y algo va a salir, algo nuevo va a salir del otro lado, puedes moldearlo, puedes utilizarlo. Eso es lo más importante, es sacudir esta noción errónea de que la vida está ahí y tú solo tienes que vivirla, a abrazarla y mejorarla, hacer tu marca sobre ella. Yo creo que eso es muy importante y como sea que aprendas esto, una vez que lo has aprendido, quieres cambiar la vida y hacerlo mejor porque está muy mal en muchas maneras. Una vez que aprendes esto, nunca serás el mismo. Mientras las herramientas de inteligencia artificial aumentan preguntas sobre la vida que queremos vivir juntos como una sociedad. Y como Steve Jobs decía, la vida como la conocemos no es inmutable y la ley tampoco lo es. Y nosotros diseñamos el mundo y en cierta medida el mundo nos diseña de regreso. Esto no solo refleja comportamiento, pero sino también cómo moldeamos la vida y lo que queremos construir. Este mundo que deseamos no es solo pensar qué es la ley o estatuto ya existía para definir la creatividad o la autoría de algo, sino cómo esto puede tener un profundo impacto en nuestra creatividad, en nuestro comportamiento, en nuestra humanidad y cómo nos incentivamos a crear y si esto sigue siendo importante para nosotros. Así que me voy a enfocar en Estados Unidos el día de hoy, pero quiero tener una pequeña visión global. Queremos enfocarnos en algunas cosas que están surgiendo de diferentes lugares que nos pueden ayudar a saber del lenguaje. La Unión Europea tuvo un caso en el 2009, Infopack versus Danske. Infopack es una compañía de análisis. En ese momento la Suprema Corte dijo que solo podían tener los derechos de autor si el producto venía de la producción creativa del autor y esto necesita un gran impacto humano en el proceso. Así que ¿qué significa esto de país en país? Y cómo esa creación nos impacta, por ejemplo, en Francia, donde los derechos naturales son muy prominentes, donde ellos hablan de toque personal dentro de la propiedad intelectual. En Alemania se habla más de autor como creación intelectual. Algo muy interesante en 1988 de los diseños de derechos de autor en las patentes en el Reino Unido fue que funcionaron y esa es la sección 9.3 y esa da tributo a la persona que hizo esas atribuciones al producto que está siendo generado. En China tenemos un lenguaje muy similar con diferentes resultados. El lenguaje es un logro intelectual y hay dos casos en los que se pueden vemos esto en Shenzhen Tencent en 2019, donde hubo un escritor soñador en Shenzhen en el que dijo que podía haber derechos de autor porque había tanto en el input como en el output puesto en la inteligencia artificial y eso se ha ido mucho más fortaleciendo cuando en 2024 se permitió tener los derechos de autor sobre imágenes, porque poner estos parámetros cuenta, poner estas instrucciones cuenta. En Estados Unidos un derecho de autor es algo diferente
quiero que nos enfoquemos en los fundamentos de los derechos de autor y algunos de los casos que nos pueden informar hacia dónde estamos avanzando. Primero, los derechos de autor existen en cualquier trabajo expresivo que está de alguna manera tangible en algún medio. Esos derechos vienen de la Constitución de los Estados Unidos. Algunos casos clave aquí, cuando decimos que hay derechos de autor, es que tenemos una autoría humana. No pasa si un mono accidentalmente se toma una foto. Así que decía que tenía que ser humano. Tiene que ser humano el autor. Este es un caso, Thaler versus Perlmutter, en 2024. Es un caso muy reciente en el que Steven Thaler creó esta imagen llamada Regreso al Paraíso, que fue generada por inteligencia artificial, y en 2019 la Oficina de Derechos de Autor le rehusó los derechos de autor, pero volvió a aplicar recientemente diciendo que él había dado las instrucciones, cómo él contribuyó a ese esfuerzo. Y la oficina dijo, esto no es tan complicado, puede haber preguntas complicadas en el camino, pero esto no es complicado. Y nos referimos a este caso aquí. Soroni es una fotografía, es el primer caso en la Suprema Corte en la que dijeron que la fotografía fue protegida por derechos de autor, y se refieren a eso diciendo que debe de haber un elemento humano ahí. Yo creo que podemos utilizar ese caso en el otro opuesto, porque Saroni dijo en la Suprema Corte, dijeron que las fotografías pueden ser protegidas por los derechos de autor, pero las cámaras utilizadas para la herramienta, pero la creación del objeto, la pose del objeto, cómo lo pones, cómo lo ajustas, eso es muy relevante en cuando vemos en los casos pendientes en las cortes hoy en día. Pero más clave esto es la noción romántica de la poesía, los trabajos expresivos que están tan cercanos a nuestra alma, quiénes somos como seres humanos. Pero aquí vamos a hablar sobre algunas cosas que existen en los derechos de autor de Estados Unidos, que creo que nos informan acerca de los casos pendientes que vamos a ver venir, ya sea de los autores, el trabajo, esas compilaciones, trabajos conjuntos y trabajos unificados en los que se han realizado por más de un autor. Se unen dos autores de una manera dependiente. Es un trabajo conjunto, es un trabajo preparado por dos o más autores con la intención de que sus contribuciones se unan de una manera inseparable. Así que les voy a hablar sobre 3 casos que creo que han sido ignorados. Pero mientras miramos a las litigaciones, como el panel anterior estuvo hablando y en los años que van a venir, creo que hay que ver a la relevancia de estos 3 casos. Primero es Manium versus Coors, la compañía de cervezas. Esto es el caso de esta fotografía muy reciente. En este caso, el distrito de Nueva York es muy activo en este espacio. La corte habló sobre los derechos de autor, de la técnica de rendición utilizada al crear este trabajo, el tiempo de esto, cómo puedes construir el sujeto y dónde está la chispa de creatividad. ¿Quién está llevando a cabo esto? ¿La inteligencia artificial? ¿Alguien? ¿Está tan paralelo a alguna de las herramientas que estamos utilizando para la creación? ¿Y cómo está funcionando la inteligencia artificial? Otro caso, el de Titanic. Aquí la defensa, estoy usando comillas, dijeron que era un documental sobre el hundimiento del Titanic. La defensa dijo, diseñó las torres, diseñaron las imágenes, seleccionaron los ángulos, dirigieron
la fotografía de la imagen, los ángulos y tú lo dirigiste, dijeron, pero tú no hiciste la filmación per se. Es una aplicación que podemos hacer igualmente a la inteligencia artificial. Y esto igual pasó en Nueva York, en el que la defensa dijo que tenía un alto grado de control sobre algunas de las operaciones de la filmación para el producto, para duplicar sus esfuerzos, sus conceptos, su visión, y eso constituye autoría. En Al-Muhammad versus Lee es una película en la que se representó a Malcolm X y en la que querían créditos de autor. En ese caso, la defensa ayudó a dirigir a los autores individuales con algunas de las instrucciones históricas, pero el noveno circuito en California dijeron que habían tantas personas involucradas en la creación que cada persona que contribuyó a esa visión debería tener derechos de autoría y entonces todo se derrumbaría y que así no funciona. Así que creo que este caso nos instruye sobre entender lo que el mercado necesita y la relevancia de todo esto. Así que estos tres casos, ya sea Mannion versus Cord, el Titanic, Malcolm X, todo esto se destruye cuando estamos viendo lo que está pasando con los derechos de autor, que estamos tratando con las creaciones hechas por inteligencia artificial. Ustedes pueden estar familiarizados con Saria of the Dawn. Hemos aprendido que la oficina de derechos de autor está no muy dispuesto a dar derechos de autor cuando una inteligencia artificial está involucrada en el proceso. La persona que creó este cómic es Krish Casanova. Ella utilizó Midjourney. Acabamos de ver una demostración de esto. Ella registró el copyright, los derechos de autor, y unos meses después la oficina se comunicó dijo, un momento, ha venido nuestra atención de que has utilizado una herramienta de inteligencia artificial para crear este cómic y quisiéramos que nos dijeras cómo lo utilizaste. ¿Cómo fue que tú te involucraste en la creación de este proceso? Dijo que fue, en respuesta, dijo que era una colaboración que tenía que incluir miles de instrucciones para cada imagen que estuvo realizando. Así que vimos que puede llevar más de una docena de intentos para tener algo decente. Así que aquí tenemos una imagen final que ella creó. Y solo les voy a mostrar cómo fue que llegó hasta ahí. Este fue su proceso. Ven una imagen evolucionar. Ella comenzó con esto. Y las instrucciones fueron piel oscura sosteniendo una vieja fotografía 16.9. Esa es la imagen, el tamaño que ella quería. Esto es lo que obtuvo. Puso más instrucciones, obtuvo más y más instrucciones hasta llegar más o menos a donde ella quería estar, en el que finalmente logró encontrar esta imagen en particular. Así que podemos ver que la evolución, hay una fracción de algunas de las descripciones e instrucciones, parece como poesía. Con todo esto que estamos viendo, ¿cuál es tu predicción sobre lo que podría pasar de aquí en adelante de este punto? Estoy feliz porque lo hayas preguntado. Mi predicción es una difusión inestable. Esta es una situación fluida, un marco movible en el que la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos eventualmente va a tener que relajar sus estándares de autoría y originalidad para acomodarse a las herramientas de inteligencia artificial y cómo las personas pueden utilizar estas herramientas. Ya sea, es lo mismo que decimos para una cámara o para Photoshop o para los filtros en tu teléfono. Las herramientas de inteligencia artificial son herramientas al final y creo que eventualmente vamos a evolucionar desde la imprenta.
Vamos a evolucionar de las palabras que cada que yo digo tienen que representar mi alma. Y estamos llegando a un punto en el que las personas podemos trabajar con la tecnología para crear algo nuevo. Así que yo creo predecir que la oficina va a tener que cambiar su perspectiva con el tiempo. Así que lo que quisiera hablar ahora es sobre lo que ingresamos para entrenar los datos dentro de los derechos de autor. Nuevamente, una pequeña visión global. Sabemos que en la Unión Europea se requiere mucha transparencia en los contenidos con derechos de autor. Hay muchas regulaciones en su enfoque y nuevamente en 2018 en Japón hubieron revisiones a la ley de derechos de autor para utilizar esto como un ejemplo global. Esto no es únicamente que ocurre en Japón, pero hablaron sobre que es permisible explotar un trabajo de cualquier manera a la medida que sea necesario si se utiliza para el análisis de datos. Y cuando hablamos de esto es el lenguaje. El lenguaje importa. ¿Es análisis de datos o es una infracción de los derechos de autor? En los Estados Unidos estamos viendo acciones de diferentes frentes. Tenemos la Oficina de Derechos de Autor en la que hemos sido solicitados de dar comentarios sobre la inteligencia artificial generativa y alguna vez en este verano van a oír sobre la Oficina de Derechos de Autor. Tenemos también las opiniones de la rama legislativa y ejecutiva en la que nos están solicitando políticas de regulación que tenemos que entregar el próximo mes. Y en la rama legislativa no podemos hacer nada ahora inmediatamente, pero se ha ido introduciendo para poder promover algunas regulaciones en el trato de los datos, la transparencia y las leyes. Así que no espero ningún tipo de acción inmediato en ese frente. Lo que estamos viendo ahora son soluciones en el mercado en Estados Unidos, así que voy a hablar un poquito más de esto al final, pero justo ahora estamos viendo 20 casos pendientes en las cortes de Estados Unidos. Creo que hay 4 especiales. Esto está ocurriendo en el estado de Nueva York, California, Delaware y otros, donde estos viniendo de diferentes sectores. Vemos Thomson versus Reuters. Este debería estar en su radar porque involucra aspectos legales e investigación. Thomson and Reuters tienen mucha investigación sobre qué fue lo que se utilizó para entrenar la información. Este juicio se espera que comience en agosto, así que vamos a empezar a ver eso. Tremblay, también Authors Guild están involucrados al utilizar inteligencia artificial para sus novelas y sus trabajos, al entrenar la información y recolectarla. Parece que se va a Getty Images, también involucra 12 millones de imágenes obtenidas para entrenar la información, lo cual surge la pregunta sobre los daños y cómo lidiamos con los daños. Bajo la ley de derechos de autor tenemos deposiciones en el caso de Getty, como hablamos en el caso anterior de Microsoft. Creo que hay varios argumentos que han pasado en las últimas semanas sobre la prueba G, y es donde el Times lista varios aspectos donde se supone está la infracción. Y este es un gran equipo de litigantes que están trabajando para estos 7 casos que se están resolviendo en este momento inmediato, y creo que ahorita están luchando. Así que la gran pregunta es si hay un uso justo. Y en los Estados Unidos, como se ha mencionado antes, el uso justo es muy fuerte. Involucra el propósito del
propósito y carácter del uso, qué tanto se está utilizando, qué tan importante es, qué parte estás utilizando, la calidad y cantidad que estás utilizando, el efecto que está realizando. Y estos suelen ser lo más importante. Esto puede ser algo que vayan a ver en ambos lados en una demanda. En Google Books estamos viendo que están escaneando los libros del mundo y haciéndolos disponibles para el mundo. Se comentan dos cosas. Sí, esto es otro caso de Google Books. Está utilizando de manera transformativa, no va a poder competir con ninguno de estos autores. Igualmente hay argumentos del otro lado que dicen esto no es Google Books, es diferente porque el resultado en Google Books no se creaba sustitutos para los trabajos de derechos de autor, pero aquí la inteligencia artificial está compitiendo con estos trabajos expresivos. ¿Y tú qué crees? ¿Cuál es tu predicción? ¿En qué lado estás tú? Mis predicciones y sugerencias, no quiero tomar estas en orden como están aquí expuestas, pero creo que vamos a continuar viendo algo que deben ustedes ver en su radar, es la legislación en varios países. Van a proveer de diferentes legislaciones para entrenar la recolección de datos. Cuando estamos en la industria de creación de contenido, eso es algo muy importante en lo que tenemos que pensar, porque eso puede hacer una gran diferencia entre los derechos de sus clientes. También creo que va a ser un aumentado en los derechos de publicidad y autenticidad. En Estados Unidos no tenemos una ley federal, está más basada en los estados, lo cual no tiene mucho sentido, pero creo que va a haber un movimiento en ese sentido sobre la autenticidad como un valor en sí mismo, una estrategia original que necesita convertirse más y más importante mientras estamos hablando de inteligencia artificial y otros asuntos más sospechosos. Creo que las fuerzas de marketing del mercado van a ser más efectivas. Estamos en las últimas horas, vamos a hablar en los próximos días sobre cómo la tecnología está moviéndose más rápido que la ley, y aunque tenemos deposiciones y movimiento, las opiniones del Congreso, la oficina, pero estamos viendo que las soluciones del mercado están siendo las primeras en surgir. Licencias, puede haber piscinas de licencias en estos días. Así que creo que esta es una área emergente de oportunidad. Y finalmente quiero decir que a menudo le digo a los académicos que ellos piensan de las políticas mucho y no de las prácticas, pero creo que los académicos pueden decir que la política no es simplemente académico, la política importa mucho aquí, y como Steve Jobs dijo, hay que tocar la vida y ver qué vida es la que queremos, la seguridad, la ética, esto va a venir en su momento, pero cómo queremos construir este nuevo mundo. Cuando pensamos en esto, los marcos que estamos generando incentivan la creatividad de los humanos. Si la inteligencia artificial crea música que nos importa, que nos motiva, hay algo especial en la humanidad, en su autoría, que valoramos únicamente, y cómo debemos tratar esto. Así que cómo insertamos y cómo respondemos estas preguntas no debería y no puede perderse en cómo navegamos este nuevo tren. Como Steve Jobs dijo, mientras abrazamos y cambiamos y mejoramos, y mientras todos colectivamente hacemos nuestra marca en esta vida. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Quisiera poder llevar esto que hemos visto en todo el mundo, y creo que Estados Unidos siempre está liderando en este tipo de cosas. Siempre han sido una referencia, no solo para la región de Latinoamérica, sino para el mundo.
porque las autoridades empiezan a ver cosas, entonces empezamos a verlo en otros países. Entonces creo que por eso desde este punto de vista es tan importante también saber qué es lo que está pasando en la región y cómo la región de Latinoamérica está enfrentando este tipo de cosas y queremos y cómo queremos usarlo para el desarrollo y los negocios y el crecimiento de la economía. Entonces, con Manuel, ¿puedes hablar un poco al respecto de esto? Esperaría que sí. Gracias, gracias por tenerme aquí. Es un placer y un honor. Voy a tratar de hablar un poquito más de lo que Megan maravillosamente expuso. Como dicen, es un espejo en donde nos vemos, aunque las leyes son diferentes en origen, para la industria y para la industria del entretenimiento, para los medios. Estados Unidos es una referencia, es claramente lo que vemos, lo que seguimos, vemos todos estos casos y los últimos años han sido muy emocionantes en Caracol porque hemos desarrollado un equipo del laboratorio de medios que está dedicado a innovar y a crear nuevas formas de explotar el entretenimiento y nuevas formas de explotar audiovisuales, y ellos han empezado a meter sus pies en inteligencia artificial. Entonces tenemos que hacer esta pregunta que estamos haciendo hoy. La primera es, como abogados de propiedad intelectual, somos muy intencionales al preguntar, ¿puede esto ser protegido? Y esa va a ser la primera pregunta que hacemos si creamos esto a través de una tecnología de inteligencia artificial. Esto puede ser protegido. Tenemos todo el background que nos protege y que nos ayuda a responder esta pregunta. Hasta ahora lo que hemos encontrado es que nuestra respuesta como abogados es no realmente y no en este momento, por las mismas razones que Megan mencionó. Porque nuestras leyes en Colombia y en la mayoría de nuestros países están basadas inherentemente de las personas, los seres humanos y lo que hacen los seres humanos. Entonces, de primero vemos el contexto y podemos ver algunos casos en Colombia en donde la gente ha tratado de registrar ya sea trabajos reales o literarios en nuestra oficina de registro, y hemos encontrado que ellos han encontrado rechazo también. Es una línea muy dura, si es inherente a humano, si tiene que ser creado. Yo sé que tiene sentido por cómo se han desarrollado las leyes, porque es cierto que es inherente a los humanos. Las leyes enfocados en esta relación espiritual, todo lo moral, no tenemos eso. Es algo muy controversial, un concepto muy controversial cuando estamos negociando con partes en los Estados Unidos. Pueden dar esto, no lo pueden dar, pueden ceder esto, no, porque no es inherente a humanos. Otra cosa es, por ejemplo, la muerte, es la medida de los términos de protección. Es muy importante entender que se requiere un cambio fundamental de cómo entendemos qué es un autor, la definición de un autor, a pesar de que la palabra humana no está especificada en nuestras leyes. Los otros elementos nos ayudan a entender que está inherentemente a un humano, y es lo que tratamos de transmitir a nuestro equipo innovativo. Si va a crear, tienen que saber que no es probable que la misma protección se va a obtener. Probablemente hay otros tipos de protección, pero estos dos casos, sí los voy a mencionar brevemente. Uno es de trabajo visual, que es un personaje colorido del Festival de Barranquilla, y fue hecho por Midjourney, y de cómo debería lucir, y fue denegado en base de no tener esa creatividad humana ahí. Y la otra es muy importante, es un trabajo
literario y tuvo conversaciones poéticas con ChatGPT y de hecho así se llama. Y ambos fueron muy transparentes diciendo esto fue creado por inteligencia artificial cuando trataron de hacer la, am, el registro y entonces al final fue denegado. Tratamos de decirles que lo que deberían de hacer es tener un concepto muy claro ahora. Tienen que preguntarse a ustedes mismos, le decimos a nuestro equipo creativo, es crear totalmente una obra, es lo que nosotros queremos en este momento, es eso como debemos de abordar esto. Lo importante para la industria de entretenimiento, la única función de inteligencia artificial, hagamos que nos escriba un script de una obra o a que nos metámosle muchas indicaciones y hagamos una película completamente por inteligencia artificial. Pero no creo que ese es el objetivo en este momento para la industria. De nuevo, al ver al espejo de la industria, vamos a hablar un poco más de eso después. Eso no es probablemente donde deberíamos de estar o hacia donde deberíamos de estarnos enfocando. Una de las primeras conclusiones que tenemos es, creo que si nos enfocamos demasiado en puedo permitir esto, puedo tener esto, que crea todo este trabajo, que es lo que queremos hacer, eso nos distraería del potencial real, de los usos interesantes de la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento y del audiovisual. Entonces, cuando hablamos de marcos legales, estamos tratando de hacer registros alrededor de esto. Afortunadamente, no están haciendo una lista de prohibiciones, no puede hacer esto, no puede hacer aquello, sino que está tratando de definir términos en la línea de la Unión Europea y lo que ellos están haciendo, en definir algunos términos, algunos principios éticos de cómo esto debería de ser desarrollado, cómo las herramientas deben ser desarrolladas, más enfocado en el propósito de tener estándares éticos y legales de cómo desarrollarlo y cómo las herramientas son entrenadas. Entonces creo que eso es muy interesante y celebro eso, porque usualmente lo que se encuentra en la legislación es atacar algún punto muy específico. Entonces, cuando que se preocupan de ser reemplazados, entonces vamos a poner todas estas prohibiciones. Y algo muy específico de este problema, pero no realmente vale esto, que estén de acuerdo ambas partes de cómo usarlo. Entonces es positivo, es una perspectiva positiva, cómo debería de abordarse, pero también creo que un punto crucial que Megan mencionó es que lo que tenemos ahora, y es otra conclusión muy grande, el marco que tenemos ahora es suficiente. Hay una noción que es el viejo oeste, no hay ley, es tierra de nadie, porque la tecnología puede hacerlo, deberíamos de hacerlo. Y no creo que es correcto, creo que tenemos un marco bastante fuerte, tanto en propiedad intelectual como de imágenes, publicidad. Creo que tenemos bastante base de qué se puede hacer y qué no. Desarrollamos algo que le llamamos el principio de Jurassic Park. Solo porque la herramienta puede hacer algo no significa que lo deben de hacer. Y eso ha sido bien recibido para nuestro equipo creativo y nos ha traído, no estamos solo sentados ahí en la oficina. Hicimos una película con inteligencia artificial y el script fue hecho por ChatGPT, entonces lo vamos a lanzar en 3 días. ¿Qué hacemos? No, estamos ahí desde el principio. Nosotros los hemos ayudado a navegar esas aguas
en el sentido de que se encuentran lo que se puede hacer innovativamente en inteligencia artificial. Entonces espero que lo encuentren tan genial como yo lo encuentro. Entonces, mientras que lo vemos en la industria y en los Estados Unidos y en Hollywood, cuando dejamos de verlo como un problema, hacer una canción completa, podemos hacer una película, podemos hacer un script, lo ponemos a un lado, un guión, lo ponemos a un lado. Hay cosas específicas que están siendo hechas ahora y no tienen situación complicada de se debería de hacer o la resistencia. Una de ellas es fascinante. Están haciendo gemelos digitales para poder encontrar locaciones. Eso es, el estar buscando locaciones es caro, es complicado y requiere viajar al desierto y encontrar una ubicación de producción es caro. Entonces, estas búsquedas de localización nos ayudan a viajar en la casa o en la oficina desde la computadora y tener una noción de cómo es que se ve la ubicación. Este es el viaje de lo que se hace, pero la creación, ese viaje es de un humano, pero la creación se hace digitalmente. Entonces esto no ha sido observado a detención, pero tiene una aplicabilidad que es importante. Hay un par de ejemplos acá también de alterar digitalmente cómo se ve un actor o un personaje. Yo voy a traerlo acá porque creo que prueba un punto de que es suficiente esta marco. Por ejemplo, donde Harrison Ford se tiene que ver cómo se veía como en el 83 por 30 minutos de la película, y fue hecho con inteligencia artificial que permitió traer imágenes de Harrison Ford en su juventud en los 80s y crear una versión más joven de él mismo. Y otro es el ejemplo de alguien que ya falleció. Él falleció en el 84 y fue recreado para una película de Star Wars y fue hecho de manera digital con herramientas de inteligencia artificial, y cuando se da cuenta la similitud es muy grande y vamos a llegar a un punto en el que no se van a ver las diferencias, y esto prueba el punto de que el marco es suficiente porque los dos fueron hechos con la autorización de los actores o de su familia, quienes tenían la tutela legal de la imagen. Y no creo que nadie acá o nadie en esta industria tendría la noción de que alguien puede hacer esto sin el consentimiento. Y eso es porque tenemos marcos que dice que para usar esto de esta manera, que realmente se utilice, necesita la autorización. Entonces creo que nos da una imagen clara de lo que necesitamos estar haciendo. Necesitamos estar buscando autorización, ya que solo porque la herramienta lo puede hacer no quiere decir que lo haga y la use de esa manera. Entonces voy a dejar los otros ejemplos hacia dónde vamos y qué estamos haciendo en Caracol con la inteligencia artificial. Estamos desarrollando diferentes posibilidades. Esto es Symphony. Es uno de los primeros desarrollos que estamos haciendo con inteligencia artificial. Fue hecho con Midjourney, con una licencia completa de Midjourney. Obtuvimos una licencia que nos ayuda a crear
personaje con indicaciones que nosotros damos de inteligencia artificial. Entonces nosotros teníamos la libertad de usarlo y ella es un cuarto juez en un show de música. Ella está hablando ahorita, les prometo. Pero ella no. Yo no sé si otras inteligencias artificiales lo hacen, pero definitivamente eso es lo que nosotros hicimos. Nosotros nos aseguramos que la voz que es generada con inteligencia artificial viniera de algo que estaba totalmente autorizado. Ahora que lo mencionan, ella se ve un poco como Scarlett Johansson. Entonces, estamos esperanzados que no lo consideran de la misma forma como ella considera el uso de su voz, pero si nos metemos en problemas les aviso. Si ustedes conocen algún buen abogado, por favor levanten la mano si piensan que ella es Scarlett Johansson. Sí, no está tan mal. Solo algunos de ustedes. Esto fue la primera prueba, fue bastante exitoso. También estamos desarrollando un chatbox para que los que ven el show y los fans del show puedan hacer preguntas del show, de los participantes, y estamos tratando de implementar herramientas que le permitan juzgar a los participantes de una manera muy objetiva. Medir la ejecución, la afinación, pero en este momento es más que todo interactivo con jueces humanos. Esto nos dio camino a esto, que es de hecho un set de creadores de contenido generados por inteligencia artificial y fueron creados específicamente para proyectos específicos. Se ven más reales que la primera que vieron antes. Nos damos cuenta de dónde vienen cada una de las indicaciones para que fueran creados. Tenemos consentimiento para usarlos, tenemos todas las licencias necesarias. Queremos ver todo lo ético, de que no haya sesgo. También están muy curados de forma humana. Ellos ya están en línea. Ellos tienen sus cuentas de redes sociales y la idea con esto es tener un creador de contenido que pueda hablar con los que ven de diferentes temas. Por ejemplo, el que habla de deportes, la que habla de modas, de noticias. La idea, por supuesto, es que esto no va a ser la norma. Algo que vamos a intentar como una novedad de cómo traer nuevas audiencias, nuevas formas de interacción. Pero el plan no es que sea lo único que se hace, porque tenemos una firme creencia de que esto también es mayormente inherentemente humano, pero queremos tratar esto porque creemos que debería de ser algo de lo que aprendemos para poder hacer cosas más avanzadas después y tener más usos para la inteligencia artificial. Entonces quiero hacerte una pregunta. Cuando están usando a los creadores de contenidos, ¿muestran que es inteligencia artificial? Sí, es parte de lo que hacemos cuando los creadores dijeron cómo los vamos a proteger. Y tuvimos una gran discusión de la marca y muchas cosas, pero también dimos algunos lineamientos de qué hacer para ser totalmente transparentes de que es generado por inteligencia artificial. No estamos tratando de engañar al consumidor porque algunos de ellos se ven muy, muy claros y
se ven como es que están vivos, pero estamos siendo muy transparentes y creo que esa es la forma de hacerlo. Y creo que las regulaciones, volviendo con lo que está pasando con las regulaciones, debería de preguntar a los desarrolladores de inteligencia artificial y a los usuarios de ser transparentes. También estamos experimentando con doblaje, lo cual yo personalmente creo que el doblaje debería de ser usado en algunos contenidos únicamente, porque creo que es una forma de arte por sí misma. Las personas que hacen una película que doblan la película en otro idioma es una interpretación, tienen que actuarlo, pero no necesariamente es lo mismo en un show de realidad donde la gente solo está hablando y siendo reales. No le digan a la gente que diga en casa que dije eso, que ellos no tienen ese elemento de interpretación que el doblaje de inteligencia artificial puede hacerlo para ventas o un show de realidad. Entonces, acá voy a hablar rápido de personalización. Estamos usando un sistema de inteligencia artificial para personalizar el sitio web sin cookies y sin tomar ningún dato. No usar la misma personalización para la siguiente visita, pero si se mantiene en el sitio web y navega ahí sin tomar ningún dato y sin usar cookies, va a darle una experiencia individual, aprendiendo de lo que usted está haciendo mientras que navega. Y la idea de esto es que la gente siga estando conectada y respondiendo a nuestro sitio web. Y empieza a dar, eventualmente eso puede darle algunos anuncios específicos. Es una mejor experiencia. Exactamente, esa es la idea. Nos gusta la idea de que no estamos tomando datos del usuario, no necesariamente estamos haciendo eso. Entonces, parte de nuestro trabajo acá es obviamente incorporar todo esto en nuestros acuerdos. Estamos buscando un abordaje que nos permita hablar a otras personas que están involucradas. Nuestro enfoque no es usar inteligencia artificial para desarrollar trabajo completo en este momento. Es una política que decidimos adoptar y estamos muy conscientes todo el equipo de esto. Todo lo que estamos haciendo está muy bien recibido por los escritores. Es que vemos lo que pasa con lo que pasó en Estados Unidos con la huelga que mostró la huelga de actores en Estados Unidos y de escritores. La noción de que esto va a ser reemplazado. Vamos a deshacernos de todos los escritores y vamos a hacer que ChatGPT lo haga y lo haga como esta persona. No es lo que vamos a hacer, y de hecho le estamos diciendo a los escritores en los acuerdos que firmamos, lo estamos haciendo como una prohibición, digámoslo así, o una representación de que no van a usar herramientas de inteligencia artificial a menos de que sea revelado totalmente y aprobado plenamente. Ellos les ha gustado esto y los escritores con los que trabajamos van a darse cuenta que a ellos no les interesa usar para escribir sus obras. Ellos no quieren eso. Y yo lo entiendo completamente. Yo entiendo plenamente qué es lo que están tratando de hacer. Nosotros como abogados tenemos la misma reacción. Esto es algo que nos va a ayudar mucho, pero no nos va a reemplazar. No va a poder analizar un acuerdo, tomar una decisión como un humano puede sustituirnos o tomar nuestros trabajos. Entonces encontramos que ese es un abordaje muy interesante y
si las otras personas de la industria estuvieran teniendo esas discusiones de la forma en que lo estamos haciendo, se estarían beneficiando grandemente. Entonces realmente hablar qué es lo que vamos a hacer con inteligencia artificial y que no queremos sobre la mesa y que sí queremos sobre la mesa. Nosotros hemos sido muy transparentes con nuestros acuerdos y hasta ahora ha funcionado muy bien. Otra cosa que estamos haciendo para la compañía es que estamos desarrollando manuales y lineamientos en el uso de inteligencia artificial. Tomamos mucho de las discusiones que están ocurriendo en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo, de cuál es el uso ético de la inteligencia artificial. Y en este momento tenemos un manual oficial del desarrollo de esto en cualquier área de la compañía. Estos son lineamientos que no han sido codificados, pero realmente son una explicación de la forma ética de cómo hacer esto, cómo usar estas herramientas que nos dan la garantía de cómo estamos haciendo esto sin infringir en cualquier derecho de otras personas o poner nuestra propia propiedad, nuestros propios derechos en riesgo. Pero para una productora y un network de televisión, esto es donde está nuestro mayor asset, que es la propiedad intelectual. Entonces, sorpresivamente, los abogados que estamos trabajando en esto siempre dicen no y creemos que siempre van a decir que no o algo así, pero no, ya que son parte del proceso creativo, ya sea los abogados que están dentro o a quienes se les contrata como asesores, estar ahí desde que empieza el proyecto, ha probado ser de mucha ayuda y ha probado darnos entendimiento de qué es lo que los innovadores quieren hacer y dar el entendimiento del principio de Jurassic Park, que desde nuevo, solo porque la herramienta puede hacerlo no significa que eso es lo que deberíamos de estar haciendo. Ha sido una experiencia, como lo he dicho, un viaje asombroso. Creo que para concluir vamos a tener dos caminos para poder llegar a esto. Uno es el decir, esta es tierra de nadie y no voy a ir ahí porque está oscuro y no sé qué hacer y no sé qué esperar. Y solo ver qué es lo que van a hacer y ver si se va a prohibir o si se va a permitir. Y hay un diferente camino de qué es lo que estamos haciendo aquí. Conociendo y entendiendo el marco. Es esencial que nosotros nos demos cuenta que nosotros como abogados tenemos las herramientas y tenemos el camino, tal vez no asfaltado ya, pero ya lo suficientemente limpio que sabemos qué hacer y cuáles son los límites. Sabemos que no se supone que vamos a tomar la voz de alguien más sin su permiso, pero si se hiciera, no creo que nadie de nosotros acá haríamos nada de esto. Sabemos que hay derechos, que hay cosas que podemos y no podemos hacer. Creo que eso nos puede dar los elementos para elegir un camino, para poder abrazar esto y usar un término maravilloso que es para este evento, que es coexistir. Creo que podemos coexistir, traer esto de una forma humana y creativa de la industria audiovisual. Yo creo que podemos traerlo. Nosotros como abogados somos esenciales para ese proceso, ya sea que estemos dentro o estemos solo haciendo asesorías o seamos académicos. Podemos hacer esto para trabajar con los equipos de desarrollo que están trabajando con estas herramientas fascinantes para usarlo en nuestra industria sin pararnos en los pies de alguien más
de lo que están haciendo los creadores, ya que son esenciales en este campo. Entonces creo que también nosotros somos la herramienta para traerlos en esa coexistencia. Somos el elemento que puede explicarles a ellos cómo es que pueden traerlo y escuchar qué es lo que pasa y qué es lo que pasa con todas estas situaciones. ¿Vamos a ser reemplazados? ¿Vamos a perder nuestro trabajo? No, tenemos que usar esto como una herramienta y darnos cuenta que nos hace más creativos. Gracias. Well, there's like just one. Muy bien, creo que solo nos queda un minuto. Creo que ya todos estamos hambrientos, así que todavía tenemos un pequeño momento para ver si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario. Este es el momento, si no, podemos avanzar hacia el almuerzo. Gracias a ambos por una gran presentación. Me pregunto, en esta era de predicciones, ¿cómo veremos la evolución de la originalidad, del concepto de originalidad, con todos estos desarrollos? Esa es una gran pregunta. Creo que la originalidad del concepto de esto ha sido problemático en la ley de derechos de autor en Estados Unidos por mucho tiempo. En muchas maneras no ha sido lo suficientemente valorado. Y creo que cuando estamos hablando de la originalidad y lo que eso significa en la ley de derechos de autor, es una chispa de creatividad. No tiene que ser algo nuevo. Si tú escribiste Harry Potter y yo también escribí Harry Potter, que era una creación completamente independiente y solo fue una coincidencia, tenemos protección sobre ese tipo de trabajo. Pero creo, como lo veo y que es el componente interesante, es sacar algunos de los casos de fotografía, de otras herramientas, los casos de películas y decir dónde está esa chispa creativa. Y eso es lo que está pasando. ¿Qué combinación de herramienta más humanidad? Es 75% humano y 25% facilitado por la tecnología. Pero creo que ahí es donde esas preguntas están cayendo y creo que vamos a dejar de usar el término originalidad. No creo que lo dejemos de usar, pero es una gran pregunta. Hay una gran carga entre si hacen una pregunta en este momento y el almuerzo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿No? Muy bien. Creo que ya somos libres de irnos. Muchas gracias.